Bien, estamos en comunicación telefónica con Claudio Bonomo, que es dirigente del PRT y que vamos a estar hablando con él a partir de este momento porque el PRT cumple 60 años en Argentina y se viene una conmemoración y por supuesto queremos saber desde la visión de él, que está ahí, y cómo viene la mano. Hola Claudio, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua, Claudio Gallo te saludan, gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias a ustedes por el llamado. Hola Claudio. Hola, ¿cómo andan? Bien. Los Claudio. Muy bien, gracias por haber esperado en línea, estaba esperando hace unos minutos. Claudio, bueno, 60 años del PRT en Argentina y vamos a tratar de ir profundizando un poquito a lo largo de la nota el desarrollo. ¿Qué tenés para contarnos de entrada en esta conmemoración o en estos 60 años? ¿Cuál es el inicio de lo que nos podés contar? Bueno, sí, en principio lo que les puedo contar, el 25 de mayo, el domingo, se cumplen 60 años de la fundación del partido, por lo cual hemos organizado 4 actos en distintos puntos del país. Sí. Los actos son todos de carácter nacional, pero se hacen a nivel regional, digamos. Sí. 2 se van a hacer mañana sábado, uno en Mendoza y otro en Villa Gobernador Galvez, ahí en el sur de Santa Fe. Y el domingo se hace uno en Resistencia, en Chaco, y el otro aquí en Buenos Aires, ahí en la localidad de Temperley. Muy bien. Bueno, esto en el marco de una serie de actividades que vamos a hacer también. Va a estar por salir un audiovisual que hemos preparado con un poco el resumen, no solo de la historia del partido, sino de la actualidad del partido también, ¿no? Claro. Nosotros, el carácter que le queremos dar a esta conmemoración, a esta recordación, a esta celebración también, valga decirlo, es mostrar que hemos seguido el legado de nuestros fundadores en el sentido de construir un partido de la clase obrera como herramienta indispensable para la lucha por el poder y el socialismo, y que en eso estamos. Por lo tanto, parte de los actos y de toda esta conmemoración es conmemorar nuestra historia, pero también nuestro presente y el futuro, obviamente, que aspiramos, ¿no? Claro. Claudio, bueno, en principio, si podés y tenés ganas de nombrar los fundadores del partido, un partido que nace hace 60 años como habían nacido otros, hace poquito también se conmemoró los 60 años del PRML, y partidos que nacen con un país, con una realidad diferente y con una proyección diferente a la que tenemos hoy en día, ¿no? Sí. Si querés nombrar un poquito quiénes fueron los fundadores y después desarrollamos. Correcto, sí. Me parece interesante lo que decís vos, mencionando también que en ese año fue la fundación del PRML, porque justamente podemos así apreciar el contexto en el que surgen nuestras organizaciones, ¿verdad? Es decir, un contexto de lucha de clases a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, totalmente diferente al actual, no porque mayor o mejor o peor, no quiero entrar en esa disyuntiva, sino diferente. Sí. Tenemos que tener en cuenta en aquellos años se estaba produciendo la gesta de Vietnam, Cuba, con su revolución socialista, los movimientos de liberación nacional, las movilizaciones de masas en Europa, la más conocida, el Mayo francés, y acá, en nuestro país en particular, un movimiento de masas y movimiento obrero en particular, que venía de la resistencia peronista, en donde, luego se va forjando toda una tendencia clasista dentro del movimiento obrero. En ese contexto surgen tanto la organización que vos mencionaste, el PRML, como nuestro partido, en un contexto en donde
el problema del poder era un problema central para debatir y importante no solo de poner en la palestra, sino de fijar las políticas para eso, ¿no? Entonces, bueno, nuestros fundadores son Mario Roberto Santucho, que fue fue nuestro secretario general hasta su muerte, hasta su asesinato, en un enfrentamiento en el año 76, rodeado de otros revolucionarios. Francisco René Santucho fue también parte de ese núcleo, que venían tanto Roby como él de la experiencia del FRIP, que era el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, una organización política que nace en el noroeste argentino. Y luego podemos mencionar a Domingo Mena, a Benito Urteaga, digamos, y tantos y tantas compañeras, digamos, de aquella época, que fueron los que tomaron la decisión de, como decíamos antes, de plantearse una estrategia de poder en la Argentina y consecuentemente para la época fijar o determinar cuáles eran las herramientas necesarias en ese momento para llevar adelante ese proyecto, ¿no? Claro. Bien. Sacando aquellos años, y hablaste al principio de también querer conmemorar el presente del partido. Uh-huh. Bueno, había en aquellos años, cuando surge el partido, cuando surgen otras organizaciones y otros partidos, la disputa era abiertamente por el poder, ¿no? Digamos, como vos mencionaste recién. Si yo estoy equivocado me podés corregir, pero digamos, la idea por ahí era de estos partidos era hacerse de alguna manera del poder para instalar la idea de lo que pretendían. Que uh-huh. Está muy bien que lo plantearan así. Ahora, ¿cuál es el plan hoy del PRT? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo llegan al presente? ¿Cómo vamos para adelante? Bien, sí, el proyecto actual nuestro tiene una continuidad histórica en lo que es el objetivo estratégico, que es la lucha por el poder y el socialismo en la Argentina, sí. ¿no? Ese es el objetivo central de nuestro partido. Creemos que si no hay no derrotamos al poder de la burguesía y sobre esos escombros, por llamarlo así, construimos una sociedad con los principios del socialismo, con todo lo que inclusive la humanidad ha experimentado a favor y no tan a favor en las experiencias de construcción socialista que se han hecho en estos últimos 100 años, creemos que eso tiene plena vigencia, porque bueno, el capitalismo está demostrando ya no que no tiene respuestas para los pueblos más que la guerra, el hambre, bueno, la destrucción del medio ambiente, todo lo que ya sabemos. No solo digo que no tiene respuesta, sino que en ese mismo sentido de no tener respuestas demuestra que es un modo de producción que ha fracasado. Claro. En el sentido de poder darle una visión de futuro a la humanidad, ¿no? El futuro que depara el capitalismo es esto que decíamos: mayor destrucción, mayor anarquía, mayor explotación, rapiña, y eso no es el futuro que las masas de la humanidad quieren. Más allá de que bueno, eso se exprese más o menos en el proceso de la lucha de clases actual, ¿no? Sí, claro. Entonces nosotros pensamos que a partir de ahí y en las condiciones actuales nos fijamos en políticas y tácticas políticas para poder ir avanzando en un proceso
de acumulación de fuerzas que nos permita ir construyendo este proyecto. Que es bueno aclararlo, no es que nosotros pensamos que es el partido el que va a tomar el poder. Nosotros creemos que el objetivo de un partido, de nuestro partido, es que la clase obrera y las masas populares, en una unidad efectiva desde sus intereses inmediatos e históricos, forjen una unidad genuina desde abajo, desde las bases, con su propio proyecto, con su propio protagonismo y organizando su propio poder en contraposición del poder dominante, ¿no? Claro. En donde el partido juega un papel de dirección política, de disputa política en el seno del movimiento de masas, con sus políticas, digamos, confrontando con otras políticas que seguramente se expresan en todo momento, pero bueno, esa es nuestra concepción, ¿no? Una concepción por llamarlo así, de doble poder o de poder ético, Claro. ¿no? Como fue la Revolución Rusa y, bueno, inspirada inclusive en París. Bueno, para no extenderme mucho, pero más o menos esa es la idea. Está, ¿no? Bien. Bueno, Claudio, acá está, como vos sabés, Claudio Gallo, y seguramente él tiene alguna pregunta para hacerte. ¿Cómo no? Bueno, mira, yo estaba pensando que ¿cuál es la situación política hoy, no? Porque tenemos varios debates alrededor de este tema. Hay compañeros que sostienen que la lucha de clases está en una especie de impas, en donde el pueblo está desmovilizado, apático, en donde hay una cierta anomia, desinterés por la política, y otros compañeros que piensan que no, que bueno, que hay elementos que hablan en sentido contrario. Pero lo cierto es que este gobierno ha venido avanzando, parece la avanzada de los nazis llegando a Stalingrado, ¿no? O sea, encuentran aparentemente por lo poco que conocemos, poca resistencia. ¿Vos cómo lo ves este proceso? ¿Cómo lo ve el PRT, no, este proceso? Sí, claro, por supuesto, sí. Bueno, mira, en principio nosotros entendemos y caracterizamos el proceso, no digamos, con este gobierno, sino un proceso que se abre a partir del 2017, de 2018, como un proceso de resistencia, ¿sí? En una etapa de resistencia de los sectores populares. ¿En qué sentido? Para explicarlo brevemente. En que la falta de un proyecto político alternativo, revolucionario, en el seno de la sociedad, determina que el grado de crisis que atraviesa el poder dominante, tanto en lo económico como en lo político y en lo social, todavía no se vea no se vea sí se ve condicionado, pero no se ve que haya un cuestionamiento de fondo, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, ¿por qué decimos resistencia? Porque a pesar de que no existe todavía la acumulación de fuerzas políticas y orgánicas del pueblo, de la clase obrera del pueblo, que puedan cuestionar esa dominación, sí existe una experiencia que ha hecho nuestro pueblo trabajador en cuanto a no querer conformarse con lo que le propone el sistema. Esto como una, digamos, una caracterización de fondo del proceso, ¿no? Después están las coyunturas o los distintos momentos políticos. Yendo a este momento político, como vos bien lo decís, el gobierno de Milei
y nosotros decimos, la burguesía monopolista que sostiene el gobierno de Milei, como sostiene todos los gobiernos Se te corta un poquito, Claudio. Se está cortando un poco la comunicación. Se estamos perdiendo un poquito y hay un ruido medio extraño. No sé si... A ver. Espera. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí. Ahí perfecto. Ahí perfecto. Bueno. No sé hasta dónde me escucharon. Estábamos hablando del momento... De la coyuntura. Del momento coyuntural, sí. Sí, claro. Decía, la coyuntura, como decías vos, Claudio, el gobierno de Milei, que es representante de los intereses monopolistas que dominan en la Argentina, así como han sido los otros gobiernos, ¿no? Sea una facción o sea la otra, pero el poder dominante es el de la burguesía monopolista. Decía, este gobierno ha venido, sí, con ínfulas, digamos, de reordenar lo que sería la estructura capitalista en la Argentina, avanzando todo lo que se puede contra los derechos y las conquistas del pueblo trabajador, ¿no? Uh-huh. En relación directa con lo que está pasando en el mundo, que va en el mismo sentido, es decir, la crisis capitalista es tan profunda que la solución que ve, digamos, el capitalismo, la burguesía dominante, para superar esa crisis, o por lo menos atenuarla, es ir en contra de los derechos y las conquistas de los pueblos, ¿no? Bueno, en este caso, esto es lo que viene pasando en este año y pico. Ahora, nosotros entendemos, vuelvo a repetir, aún en la debilidad política y orgánica en la que nos encontramos, en función de poder levantar una alternativa revolucionaria, aún en esa realidad que la aceptamos y que la vemos, creemos que no hay un convencimiento profundo del pueblo en cuanto a que esta va a ser la solución de sus problemas, ¿sí? Es decir, el voto a Milei fue un voto más por la negativa que por la positiva, como viene pasando en muchísimas ya elecciones, y hoy podemos decir que las condiciones de vida materiales del pueblo trabajador están determinando una permanente ruptura, por llamarlo así, de esos sectores que pusieron una esperanza en este gobierno, en rechazo de todo lo que se había conocido, y además en un contexto en donde la burguesía avanza en su ataque a los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo nosotros intentamos, tanto de los lugares donde estamos como donde no, de llevar adelante una crónica, un conocimiento, y en este año y pico ha habido muchísimas experiencias de resistencia en contra de los despidos, de las suspensiones, de los aprietes en las fábricas contra la productividad que quieren implementar las empresas para, digamos, aumentar la explotación y al mismo tiempo, por supuesto, aumentar sus ganancias. Es decir, estamos en una etapa que nosotros caracterizamos en donde la crisis del régimen empieza a aflorar en una nueva etapa, digamos, en la que todavía, sin tener nosotros de este lado una alternativa fuerte que pueda ser la guía de las luchas que se están dando, creemos que en ese marco hay que precisamente redoblar los esfuerzos para que desde esas luchas nazca y se construya esa alternativa. El problema es que acá esto no es un problema de un partido, o sea, que va a ser un partido el que va a emerger. Acá lo que un partido como el nuestro está intentando es que sea la clase de vanguardia, es decir, la clase obrera, la que tome en sus manos como clase, como fue en otras épocas de nuestra historia,
volviendo hacia atrás un poquito, que tome en sus manos su propio proyecto político y lo lleve adelante junto con el resto de los sectores populares afectados. Entonces estamos en una etapa en donde tenemos que convencer, llevar a la clase obrera estas iniciativas, estas propuestas, para que sea la propia clase la que irrumpa en el escenario político con un proyecto alternativo. No sé si soy claro, es decir, no creemos nosotros que tenga que ser el PRT o cualquier otro partido el que tenga que salir como un partido, entre comillas, nuevo, que diga acá están los salvadores. Perfecto. ¿No? Acá están los nuevos mesías que van a venir a reemplazar a los malos. No, estamos diciendo que nuestro partido lo que busca es la organización desde abajo, desde la clase obrera hacia el resto del conjunto popular, para que desde allí se construya un nuevo poder que se enfrente a este poder. En ese camino venimos de 1 año y medio con muchísimos golpes, muchísimos. Ustedes también lo saben tanto como nosotros, ¿no? Lo que sí creemos es que existe una resistencia que no es lineal hacia arriba, sino que tiene picos, luego tiene bajas, pero que va mostrando una necesidad, un camino, la necesidad de encontrar otro camino. Y bueno, claro. Y en esa etapa estamos, ¿no? En la de intentar mostrar que existe otro camino para poder enfrentar a estas políticas. O sea, que por supuesto no pasan por el problema electoral, sino todo lo contrario. Claro. Pasan por organizar nuestro propio poder como clase obrera y como pueblo, desde nuestros propios intereses, desde nuestra propia independencia política y con nuestras propias metodologías, retomando las metodologías de la democracia obrera, de la democracia directa, que en la intervención política permitan el protagonismo real de las masas trabajadoras. Perfecto. Bueno, me fui un poquito largo, pero me parece perfecto. Haber contestado. Bueno, hablemos un poquito de la situación internacional. Sí. ¿Qué nos podés decir del tema Palestina, del tema Ucrania, de las guerras que se están librando o que se pretenden librar? Porque también está el tema de India-Pakistán, que ahora ha sido acallado, pero que en cualquier momento puede resurgir. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional? Y nosotros partimos de una caracterización que creemos muy necesaria, que es ratificar que estamos atravesando, no ahora, sino desde que lo definió Lenin en el año 14 del siglo pasado, el capitalismo está en su etapa imperialista. El imperialismo no es un problema político, es un problema económico, es decir, el imperialismo es producto del propio desarrollo del sistema capitalista. Por lo tanto, nosotros, a partir de esa definición, creemos que todas las guerras que se están librando en el mundo, digamos, las guerras por los recursos, las guerras inclusive llamadas fratricidas, están respaldadas en un sistema que está peleando por el reparto de los mercados, el reparto de los recursos naturales, donde allí todos representan a una u otra facción del capital imperialista, ¿sí? En particular, tenemos que mencionar, obviamente, y como primer problema de la humanidad hoy, es el genocidio que se está llevando adelante en Gaza, ¿no? Por el Estado sionista de Israel, en donde, bueno, allí también confluyen distintos sectores y actores del imperialismo mundial, algunos más abiertos, como obviamente Israel, otros más entre bambalinas, pero que
están, digamos, llevando adelante una guerra genocida, una guerra de exterminio, podríamos decir, ¿no? Que bueno, esto ya está definido hasta por el propio montón de organismos internacionales que ya no pueden esconder, digamos, el objetivo que tiene el Estado de Israel de barrer con el pueblo palestino, ¿no? Como tal. Entonces, en ese marco creemos que son guerras que se dan en una realidad de crisis capitalista que no encuentra una salida, digamos, en donde poder renovar un ciclo del capital, de reproducción del capital como fue en otras épocas, y entonces en esa crisis que se profundiza, bueno, se profundizan las contradicciones y aparecen guerras por todos lados, ¿no? La guerra como parte de, vuelvo a repetir, de la lucha por los recursos y por los mercados mundiales que el capital necesita controlar. Al mismo tiempo, vemos y conocemos que hay una gran resistencia de los pueblos del mundo a las guerras, y en particular en esta última etapa, en estos últimos años, el rechazo de los pueblos del mundo, con impresionantes movilizaciones que se han dado, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, contra el genocidio contra el pueblo palestino, también ha aumentado notablemente, ¿no? Y bueno, creemos que eso es también un factor, digamos, que determina hasta dónde se pueden llevar adelante estas guerras y hasta dónde no. Pero bueno, está todo el mundo dado vuelta porque el capitalismo está dado vuelta. No sé si vale la expresión, ¿no? Si tuvieras que hacer un balance en porcentajes, ¿qué porcentaje de posibilidad de una tercera guerra mundial estás viendo? Bueno, no sé, por decir, mira, vamos a hacer un cálculo, digamos, que tiene que ver con esto que hablábamos recién. ¿Podemos decir un 50 y 50? Porque evidentemente hay sectores guerreristas que están impulsando y están alimentando la política guerrerista del imperialismo. No lo podemos olvidar del rearme que se está haciendo en todas las naciones europeas. Pero al mismo tiempo, vuelvo a repetir, hay un rechazo muy abierto de los pueblos, es decir, el imperialismo no logra generar expectativas a través de la guerra, como sí lo logró en otras etapas de su historia y en otras guerras inclusive, ¿no? Entonces, allí está, como decimos nosotros, la moneda en el aire, es decir, hay una necesidad del imperialismo de impulsar guerras como salida a su crisis, pero al mismo tiempo hay una realidad política en donde los pueblos rechazan la guerra. Entonces, eso condiciona las decisiones políticas también, ¿no? Ahora, que la tendencia del capital cada vez más concentrado y centralizado a nivel planetario es hacia las políticas guerreristas, eso no hay ninguna duda, que se va a intensificar. Ahora, al momento de los papeles, de ir a los papeles, vuelvo a repetir, hay otras condiciones políticas que hacen que eso se pueda llevar adelante o no, o en las condiciones que se quiera llevar adelante o no. ¿Me explico? Sí, correcto. Totalmente. Vos hablaste de que no hay ciclo de renovación del capital. ¿Podrías especificar un poquito qué significa eso? Bueno, sí, en realidad
vamos a mediatizar, digamos, la definición, ¿no? Nosotros caracterizamos que el capitalismo a partir de 2008 y sobre todo luego en el 2018, un poquito antes de la pandemia, está en una crisis de superproducción. Una crisis de superproducción que se da por el propio funcionamiento del modo de producción capitalista, es que digamos, se generan capitales y mercancías en el mundo que no encuentran realización, que no encuentran mercado, que no encuentran consumo. Ese problema de crisis de superproducción, nosotros analizamos que el capitalismo no lo está pudiendo resolver. Claudito, perdón, volvemos a tener problemas con el sonido. A través de las... Claudio. Perdón, a ver, yo no me estoy moviendo, pero a ver ahí. Se nos corta. ¿Me escuchas mejor? Ahí estamos. Ahí estamos, sí. A ver, habla, por favor. No, se corta. Hola. Se corta. Hola. Ahora sí, hola. Sí. ¿Ahí estamos? Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. No, estaba diciendo que nuestra caracterización de la crisis de superproducción es que el capitalismo no está encontrando salida a ese problema, ¿no? Tiene que ver con lo que hablábamos antes, con que, la crisis de producción, ¿cómo la resolvió el capitalismo? ¿Cómo la resuelve? Destruyendo fuerzas productivas. Sí. Una de esas herramientas es precisamente la guerra, sí. Para ahí volver a generar un ciclo de reproducción y ampliación del capital, ¿verdad? Bueno, ese proceso que en otras etapas de la historia del sistema fue resuelto a través, valga la redundancia, de las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nosotros estamos viendo que se está extendiendo en el tiempo. Estamos hablando de un proceso que se inició en el 2008, que se intensificó a partir del 2018, y que eso hace que, por ejemplo, el mundo hoy esté de acuerdo inclusive a todos los informes de los organismos internacionales, en una recesión que año tras año se intensifica. Lo que está demostrando que esa crisis se extiende en el tiempo y que precisamente hace que el capital busque estas salidas, sea por el lado de la guerra, sea por el lado de seguir atacando las conquistas y los derechos de los pueblos para utilizar recursos que van hacia las demandas sociales para otros fines. Entonces, en ese aspecto creemos que hay una intensificación de la crisis, en donde también juega su papel la lucha de clases, ¿no? Claro. No sé si respondí. Sí. Para mí sí. Sí, correcto, sí. Está bien. Claudio, bueno, mirá, llevamos 34 minutos de nota. Podríamos seguir hablando una hora más porque sabés que podemos hacerlo, pero no nos dan los tiempos del programa. Así que lo que queremos es, de alguna manera, no sé si la palabra felicitar corresponde, pero sí desear los mejores augurios para que... Por supuesto. Para el PRT y para que puedan llevar adelante esta conmemoración y que puedan seguir adelante con el trabajo que van llevando, ¿no? Que es un trabajo hormiga, a veces no se ve, pero a veces sí se ve. Y entonces, bueno, desearles lo mejor desde acá, desde el Paso Cambiado. Saben que cuentan con estos micrófonos para cuando los necesiten. Y bueno, nada, que vaya todo bien. Sí, desde ya eso lo sabemos. Y bueno, por supuesto, agradecemos los deseos de ustedes, y somos nosotros también agradecidos por el espacio que siempre nos brindan, y bueno, y sabemos que estamos cada uno desde su trinchera peleando
los mismos objetivos. Así que un gran saludo para ustedes, para la audiencia, y desde ya muchas gracias por este rato de conversación. No, por favor, gracias a vos y a toda la gente. Nos quedan un montón de cosas pendientes, porque nos quedan pendientes de entrar en la zona de los trabajos y demás, pero bueno, lo dejamos para otra nota. Queda abierto el compromiso, en cualquier momento te llamamos y salimos al aire. ¿Cómo no? Ningún problema, lo arreglamos sin ningún problema. Muy bien. Muchas gracias. Un gran abrazo para ustedes dos, para todo el equipo y para toda la audiencia. Gracias. Estuvimos hablando con Claudio Bonomo, que es integrante del PRT y que está el PRT cumpliendo 60 años y bueno, están con la conmemoración y todo lo que tiene que ver con los festejos.